Estamos desde la Quiaca, Tierra del Fuego, Cadena Alegría, este programa también, esta radio tan federal. Y bueno, vamos a hablar de historias de la guerra. Hablábamos de Malvinas en el comienzo de nuestro programa. Y también vamos a tratar de que ustedes escuchen una historia que nosotros conocemos ya, pero seguramente en esta noche vamos a poder sacarle algo más al protagonista. Es una historia casi, le digo, de novela, de película, como tantas películas hemos visto en Hollywood. Bueno, esta podría ser tranquilamente una película de Hollywood, porque aparte de la tristeza de la guerra y lo que significa además la guerra, quien le escribía cartas a Ricardo, con quien vamos a hablar en minutos, esta persona que le escribía cartas como tantas cartas que escribieron cientos de argentinos a los soldados, bueno, esa carta y esa chica que le escribía a, digamos, a algún soldado, ese soldado después, las cartas siguieron después de la guerra y terminando casándose y teniendo, si mal no recuerdo, 6 hijos. Es una historia de amor increíble en tiempos de guerra. Es la historia un poco de Ricardo Chiappa. Ricardo Chiappa es de Alvear, Mendoza, o vive en realidad en Alvear, Mendoza, y nos va a contar los detalles a partir de este momento, en esta, bueno, noche azul, donde queremos homenajear a los héroes de Malvinas, y Ricardo es uno de ellos, ¿no? Porque él estuvo allí en la trinchera, estuvo combatiendo también al enemigo, no sabemos cómo llamarlo, porque realmente fue una guerra muy desigual. Ricardo, buenas noches, un gusto saludarte en esta noche azul. Eduardo te saluda, buenas noches. Bien, Ricardo, bueno, te deseamos bienvenido a este programa especial donde queremos, en este caso, homenajear a la gente de Malvinas. Y bueno, te tenemos en línea. Buenas noches, bienvenido, Ricardo. Te contaba y le decía a la gente, sos de Alvear, Mendoza. Sí, vivo en Alvear. Te escuché toda la historia. ¿Cómo te acordás de esa carta que escribí allá en Puerto Argentino a esa chica de Boven? Y nació una relación y bueno, dejé mis Corrientes y me vine a Mendoza. Tengo 4 hijos, 4 chicos son, bien. Sí, Pasa que han pasado muchos años que nos conocemos, pero bueno, por ahí los números. Pero vamos a empezar del principio, Ricardo. Vos vivías en Corriente y te llaman. ¿Cómo llegás a la guerra, digamos? Bueno, no sé el tiempo que tengo, pero me cortaste. Yo vivía en un pueblito de Corrientes y muy poco futuro. Entonces, bueno, nos vamos a la Fuerza Armada porque significaba trabajo, ropa, comida y una carrera. Ingresé a los 15 años a la carrera de suboficiales. Bueno, me tocó el conflicto con Chile y con 21 años Malvinas. Pero permíteme, Honorato. Sí, Ricardo, a ver, vamos, declaramos una cosa. Acá el tiempo es tuyo. El héroe sos vos, porque a través tuyo hay un montón de gente que digamos, le puso el pecho a esta situación y otros dejaron los huesos allí en Malvinas. Así que todo el tiempo que vos quieras, queremos escuchar tu historia con lujo de detalles, así que no te apures, contalo como vos quieras, ¿eh? Sí, te agradezco. En primer lugar, quiero rescatar el sacrificio, el honor, la valentía, el valor de los que son ciudadanos, aquellos con 18 años, cumplían con el servicio militar obligatorio. Ellos fueron llevados a Malvinas, no tuvieron opción. Estaba la clase 62, pero también habían ingresado la clase 1963 y fueron a Malvinas con muy poca o casi nula instrucción. Y te aseguro, porque estuve, que nadie retrocedió, sobre todo los soldados. Llegamos a Malvinas, un clima muy hostil, lluvia, barro, turba. Y cuando fuimos a primera línea, comenzamos a hacer los pozos, o las trincheras, como le dicen ustedes. Sí. Para nosotros eran pozos de zorro. Brotaba también agua de abajo. Y a muchos soldados se le congelaban la puntita de los pies, por el estar tanto tiempo estáticos. No fue eso causa de que retrocedieran. Después del 1 de mayo, que comenzaron los bombardeos, todo el mundo se la aguantaba.
hasta que, bueno, comenzaron a desembarcar en Darwin los pilotos, terribles pilotos argentinos. También hundieron varias fragatas de ellos. Y bueno, luego comenzaron los combates. Hubo muertos, hubo una guerra. Muchos periodistas últimamente me habían preguntado, ¿por qué hablar de la guerra? ¿Por qué hablar de abril? Y le digo, ¿cómo no hablar de la guerra? ¿Cómo no hablar de Malvinas? Si el valor de los soldados sobrepasó todos los límites, que ni siquiera el mismo enemigo inglés lo esperaba. También nos sentíamos un poco alejados del continente. En el continente se hablaba mucho del Mundial de Fútbol. Vos lo dijiste, que fuimos despedidos con vítores y aplausos. Sin embargo, nos enfrentamos a un enemigo muy superior. Claro. Nadie retrocedió. No podemos mantener Malvinas, es el dolor que tenemos. Cuando regresamos, nos quisieron, como que querían tapar Malvinas. ¿Cómo pueden tapar Malvinas? Claro. Nos encerraron unos días en Campo de Mayo para bañarnos, afeitarnos, darnos ropa nueva, como que para que la sociedad vea que volvíamos, no sé, de un paseo. Y muchas madres buscando a sus hijos en micros que tenían los vidrios tapados con diarios, cuando volvíamos al cuartel de paz. Esas imágenes es imposible olvidar. Nadie nos recibió con banderitas, nadie nos recibió con desfile, como que nos trajeron por la puerta de atrás. Sí, totalmente, Ricardo. Déjame hacer un punto ahí. Inclusive esto, Ricardo, pasó, bueno, nosotros, te cuento un reportaje que hicimos en el 90, temas también muy chicos, nuestros comienzos en radio, 93, hablábamos con un veterano que anduvo aquí por La Pampa, que estuvo en Monte London, y él decía, puedo hablar de estas cosas acá en una provincia como La Pampa, en una radio no tan grande, porque los grandes medios de la Argentina no hablaban de esto. Recién hace más o menos 8 o 10 años atrás, ponele, o un poquito más, se ha comenzado a reivindicar la causa Malvinas, que debería haber estado, bien decías vos, reivindicada desde un primer momento, porque vos decías, entramos por la puerta de atrás, que era cierto, y mientras tanto la selección de Argentina, que a ver, no está mal, había hecho un papel no muy bueno en España, y sin embargo se lo recibió con todos los honores a la selección de la mano de Maradona, que no está mal esto, digo, pero también, como se recibió a la selección, se tendría que haber recibido a ustedes, ¿no? Sí, tenés razón, tenés mucha razón. Y ojo que La Pampa dio varios héroes que quedaron allá en la turba. Como te decía, a veces me preguntan por qué recordar. ¿Cómo no recordar el sacrificio de aquellos soldados, que no eran chicos, eran jóvenes, soldados valientes, y que no pudieron volver? Quedaron truncos sus sueños de tener una familia como los que pudimos volver. Y los que pudimos volver, a veces todavía no terminamos de volver. Vos dijiste bien, se está reconociendo la causa, pero por la comunidad, por los jóvenes. Como vos decís, los medios más chicos. Malvinas significa unir a la Argentina bajo una celeste y blanca, bajo una causa justa y nacional. No tenemos colores que agrietan o que separan. Malvinas nos une. Pero yo rescato mucho ese valor de aquellos soldados conscriptos que cumplían con el servicio militar obligatorio y no tuvieron otra opción. Mal instruidos a veces, con poca instrucción. Y muchas veces pensaba si realmente aquella dictadura o aquellos dirigentes entonces realmente querían mantener Malvinas. No significa eso que vamos a claudicar, no significa que nos vamos a rendir. Estuve en combate, yo perdí un soldado, lo tuve que juntar en pedazos. ¿Y cómo no reconocer aquel valor, aquel soldado que no pudo volver? Nosotros tenemos la obligación de contarles a ustedes, de contarles a esta generación qué es lo que pasó en Malvinas. Hubo
ciudadanos argentinos que dejaron su vida y hoy están allá. ¿Me podés decir, y te acepto, de que es triste hablar de la guerra, hablar de la muerte? No tenemos la culpa, no tenemos la culpa. Fuimos, combatimos, cumplimos, no pudimos mantener Malvinas. Por supuesto que es un dolor muy grande. Por supuesto que ese dolor todavía está en nosotros. Y como vos dijiste en la introducción anteriormente, hubo muchos suicidios. Y te explico por qué. Cuando el soldado volvió, le firmaron la libreta, le dieron de baja y chau, arréglatela. Y mucha gente no quería dar trabajo a esos civiles que volvieron a civiles, porque tenían miedo de que se zafe algún cablecito y se vuelva loquitos. Le costó mucho intentarse el ejército o las Fuerzas Armadas, no los pudo contener. Pasó un tiempo y vinieron los suicidios. Tenemos más suicidios que muertos en Malvinas. Claro, son casi 2 veces y medio más, Ricardo. Casi 3 veces. Se hablan de 1800, 1900 entre suicidios o problemas, digamos, de salud. Murieron esa cantidad de soldados a partir de la guerra, que es muchísimo. Y eso respecto a lo que vos decís de loco o loquitos, es cierto. Aparte, bueno, yo sé que vos tenés un sentido del humor muy especial y te conocemos más hace mucho que no nos vemos, pero digo, digamos, a vos todo el mundo te llama o te llamaba el loco Chiapa, ¿no? Y acá conocemos a fulano y a mengano, que son los locos estos, locos los otros, ¿no? Y por haber estado en la guerra, algo que también tenemos que cambiar, me parece, nosotros como argentinos. Es una locura hermosa la que tenemos. ¿Por qué tenemos todavía esa locura? Porque aún no terminamos de volver de Malvinas. Muchos camaradas míos fueron a su pozo, fueron a sus posiciones y volvieron más tranquilos, más relajados, como que algo se curó. Pero te voy a decir algo. Sé que tenés muchísima audiencia en este momento. Sí. Yo no puedo ir a Malvinas. No se trata de dinero. Mis hijos me dicen, papi, tenés que ir, porque necesitamos imperiosamente volver a Malvinas a curarnos. Pero si nosotros no nos rendimos, caímos prisioneros, nos devolvieron al continente. Si nosotros, yo, no me rendí, si yo voy hoy a Malvinas y dejo que firmen mi pasaporte, estaría rindiéndome y aceptando entrar a otro país. Jamás lo haría, porque te puedo mirar a los ojos a vos, puedo mirar a los ojos a tus oyentes, a los niños, a mis hijos, de frente, y seguir diciendo, las Malvinas son y serán Argentina. Esa es, no digo que sea la verdad, es mi verdad. Pero te voy a contar muchas, puedo contarles muchas. En la guerra había situaciones un poco cómicas. Una vez nosotros veíamos, estábamos en los pozos sucios, barbudos, y veíamos a los señores de la Fuerza Aérea, una facha terrible, con pañuelitos. Cuando cayó el primer inglés en paracaídas, fuimos corriendo con nuestros sables bayoneta a cortar parte del paracaídas para tener nosotros también hacha, pañuelito. También hubo acciones como soldados que se la jugaron, como Tríes por su sargento Villegas, que un tirador los tenía en la mira, lo estaba lastimando, y volvieron, lo pudo salvar a su jefe, y hoy en día dan charlas en todo el país, el soldado y su jefe. Ricardo, perdona, ahí hacemos un punto. Poltronieri también fue uno de estos que paró a un montón de soldados ingleses. Él cuenta eso, ¿no? Que los otros pensaban que eran varios tirando, y era él solo, porque le dijo a sus compañeros, ustedes tienen familia, tienen alguien que los espera. Él no tenía prácticamente familia, y él quiso inmolarse por sus compañeros, con la suerte de que cuando paraba a los ingleses que venían, horas después, tuvo varias horas ahí tirando. Los otros pensaban que eran varios los que tiraban, en realidad era Poltronieri solo, cuenta esto él,
y termina la guerra enseguida y se salva, porque de otra manera no se podía salvar, porque digo, eran varios soldados ingleses contra él solo prácticamente. Por eso digo, estos que nombrás vos también, sumamos ahí a Poltronieri, otro que estaba dispuesto, como todos ustedes, a dar la vida por la causa. Y otro detalle que dijiste al pasar ahí, en tu caso vos eras el jefe de comunicaciones y perdiste a un soldado, te lo mataron, lo juntaste como pudiste, me dijiste. Tenía un grupo de 10 soldados. 10 soldados. Y estábamos cerca de Model Cruz el día 11 de junio, a 3 días de que termine la guerra. Aparecen unos Harrier, nos bombardean, y eso es lo que quería contar. Muere Ignacio María Indino, un soldado que era hijo único. Indino. Ignacio María Indino, de la Compañía de Comunicaciones CIES. Yo muchas veces le pregunté a Dios, ¿por qué no a mí, que estaba en la carrera, y a él, que tenía la madre que era viuda y era hijo único? Bueno, cosas que no tienen respuestas, ¿no? Claro. Bueno, hubo así muchas situaciones. Poltronieri le dijo a su sargento, váyanse ustedes porque ese sargento tenía una bebé que había nacido. Claro, tal cual. Dice, a mí nadie me espera. Cosas, la guerra. Hay muchas cosas rescatables, el valor, la amistad, el jugarse con tus compañeros, cuando las bombas arreciaban y vos veías un compañero tuyo bajoneado, le dabas una palmada y decías, vamos viejo, vamos a volver. Y quiero contar algo, si me permitís. Sí, Ricardo. Llego a Puerto Argentino. Estaban las posiciones por una causa, bueno, fui herido. Y llego a Puerto Argentino y veo a un sargento, muy amigo mío, muy malo, lagrimeando y como llorando. Y le dije, ¿cómo vas a estar llorando? ¿Qué te pasa? Me dijo, está por nacer mi hijo. Y le estoy fallando a mi mujer, no estoy a su lado. Le digo, ¿cómo vas a estar fallando? Estamos en guerra, pero no te preocupes, vamos a volver los dos y vamos a conocer a ese hijo. Al otro día llega un soldado con el telegrama de que había nacido. En realidad no era un hijo, era una hija. Cosas que pasan en la guerra. Ricardo, te permito un punto para contarnos una historia, esta parte que es la parte romántica, digo que de todo esto mal que estás contando, al haber perdido un soldado, haberlo juntado como vos podías, vos estabas en la parte de comunicaciones, nos contabas. Contanos esta otra parte que te empiezan a escribir, vos empezás a recibir cartas de todo el país, donde llegás a recibir la carta de lo que fuera tiempo después tu esposa o tu actual esposa. Sí, bueno, cuando nosotros fuimos a Malvinas, fuimos el 10-11 de abril y nos sentíamos un poco alejados del continente porque solamente podíamos escuchar radios de Montevideo o de Chile. No teníamos casi comunicación con el continente y nos sentíamos como que había un puente roto. Cuando empiezan a llegar las primeras cartas de chicos de escuela primaria, de cuarto, quinto grado, que nos decían fuerza soldado, los sobres venían al soldado desconocido, al soldado anónimo, y miles de cartas llegaban. No te olvides que nosotros éramos jóvenes. El soldado tenía entre 18 y 19 años, aunque había algunos suboficiales que tenían un poquito menos. Yo creo que tenía 21. Entonces elegíamos cartas de chicas, si eran del secundario mejor, como para ver si levantábamos alguna amistad o alguna relación. Sí. Como vos dijiste, era de Corrientes, y había un sobre, llegó a mis manos, que decía a mi hermano soldado que combate en Malvinas. Era de Bowen, Mendoza, para un correntino que vivió toda su infancia a orillas del río y de la selva. Al hablar de Mendoza era hablar de montañas y nieve. Le escribí. Ella lo recibió. Le escribí, por supuesto, con todo el verso que un jovencito puede escribir a una chica. Si me toca morir, que sea con tu nombre en mis labios, y etcétera, esas cosas. Porque vos también fuiste jovencito y también habrás tenido tus versos. Por supuesto. Como todo el mundo.
Ella lo recibe en Boden. Wow, me escribió un suboficial del ejército argentino, etcétera, etcétera. Me contesta ya a mi nombre, pero como yo estaba prisionero, la carta la recibo recién 27, 28 de junio cuando vuelvo al continente. Cuando volvés, claro. Porque estuve prisionero muchos días. Y más el viaje en barco. Bueno, etcétera, pasaron muchas cosas. Y me voy a ver a mis padres a Corrientes. Me tocaban para convencerse de que estaba vivo y de que era real, que no eran sueños. Y le empecé a mandar cartas. Y le mandé, a ver, a la audiencia se va a acordar, de que en esa época nosotros mandábamos muchas postales. Era un sobrecito con la foto del lugar. Y así comenzamos cada vez a escribir cartas más grandes, más largas, más amorosas. Ya fue una foto de ella, ya le mandé la foto mía. Hasta que a fines del 82 vine a conocer Mendoza y por supuesto a ella, ¿no? Me encontré en Mendoza, que no hay una sola montaña. Nos pusimos de novio. Yo estaba en la carrera militar en Buenos Aires, Palermo, y cada vez que podía escaparme venía a verla. Así que al año nos casamos, formamos una pareja, continué un año más en el ejército y después dije no, o ella o mi carrera. Elegí a ella. Jamás me voy a arrepentir. Nacieron mis hijos en Alvear, después tuve casa, tuve trabajo y fui enterrando mis raíces en Alvear y por eso amo tanto ahora Alvear. Claro, Ricardo, le vamos a explicar a la gente, porque nos escuchan en todo el país, en más de 130 radios. Cuando vos decís, no encontré montañas, fuiste justamente al sur de Alvear, al sur de Mendoza, en realidad, que es Alvear. Las montañas empiezan en San Rafael o empiezan más arriba, ¿no? Sí, al sureste, muy al este. Claro, claro. Estamos cerca de Unión. Claro, exactamente. Ricardo, y respecto a esto que decían que los ingleses eran muy caballeros a la hora, digo, de atenderlos una vez que terminó la guerra, los atendían bien, ¿qué hay de cierto en todo eso? Y también, ¿qué hay de cierto en esto que se dijo y se habla siempre de que, viste, que la gente donaba chocolates, donaba golosinas para ustedes? Dicen que aparecieron a veces muchos kioscos por ahí en la Argentina con chocolates y dentro de esos chocolates alguna cartita para ustedes. ¿Eso es mito o realmente pasó en la guerra esto también? Sí, pasó eso. Primero, como vos dijiste, anteriormente nos despidieron con aplausos. Cuando iban sus hijos a la guerra, aplausos. Y después, durante la contienda, pasaron muchas cosas. Cadenas de televisión haciendo cadenas para juntar dinero para el famoso fondo patriótico, muchas amas de casa que tejían bufandas, guantes, y muchos chicos que compraban un chocolatín y nos querían mandar un chocolatín para el soldado. Muchas cosas llegaron, pero muchas cosas quedaron en el continente, que después aparecieron por ahí. Te voy a contar algo. Vos googleas el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Muy triste para mí. Me hace mal. Se quedó sin pan Puerto Madryn. Sí, perdón, es muy doloroso para mí. No, está bien. Iba la gente de Puerto Madryn a comprar pan para dar a los soldados que venían. Qué lástima. Esa gente veía al soldado, venía famélico, venía con hambre o venía mal. Y iban a las panaderías del Madryn y qué sé yo, compraban todo el pan que podían para darle a los soldados. Fíjate lo que estoy diciendo. Le daban pase a ese soldado. Todas esas cosas también en esa guerra. Por eso cuando a mí me preguntan, periodista, ¿por qué recordar abril? ¿Por qué recordar qué sentimos? ¿Por qué recordar la guerra? ¿Cómo no contarle todo esto que ha sucedido? Claro. ¿Cómo no decirle tanto sacrificio? Eso hizo que ese olvido, esa no contención, hizo que lo que vos dijiste, muchos suicidios. Fuiste combatiendo y demás. También hay otra gente que cobra, digamos que está pidiendo hace años una especie de pensión o algo, que estuvieron bajo bandera. Si bien es cierto, no estuvieron en el continente, pero bueno, ellos la pasaron mal de alguna manera por la incertidumbre, ¿no? De saber, esa gente que no había tirado nunca un tiro y estaban alistados para ir a una guerra. Esa gente también es una lucha que llevan desde hace años, que hasta ahora no ha tenido resultado, ¿no? Es decir, son muchos los que estuvieron bajo bandera y no hay ningún subsidio, ni pensión, ni ayuda para ellos, ¿no? Y casi han pasado ya 40 años. Hay gente que está
en edad a jubilarse prácticamente, ¿no? Correcto, tenés razón. En el continente estaban preparados soldados para reemplazarnos. Estuve yo con mecánicos y pilotos de los mecánicos de aviación, que eran los que cargaban las bombas, el combustible para que el Mirage, el avión o la 4 saliera al otro día y cumpliera con su misión. Pero las leyes no las hacemos los veteranos, no las hicimos los veteranos, peleamos por un derecho. Y ellos sé que están peleando hace mucho tiempo por un derecho adquirido. Las leyes no las hacemos nosotros. Los veteranos no hicimos las leyes la hizo el Estado. También hubo gente que estuvo en el operativo Independencia que fueron también olvidados por el Estado. Hablo de Estado, no de un color político. Claro, totalmente, se entiende. Sí. Aparte, Ricardo, lo decimos el otro día aquí en la radio el 2 de abril, cuántas pensiones, cuántos fondos buitres hay que se les ha pagado, cuánta deuda externa que se debe con valores que ni siquiera han prestado, son intereses de los intereses, más intereses. Digo, cuánta plata se ha a veces, no sé si malgastado, pero pagado. Digo, darles un reconocimiento, una pensión o alguna ayuda para muchos de esta gente que estuvo bajo bandera o que fueron parte de la guerra, no hubiera costado tal vez mucho. Y esto digo, sin color político. Esto hasta la actualidad ha seguido pasando. Tal vez no estaríamos hablando de 1000 y pico suicidios o gente que murió después de la guerra por no tener una atención y tal vez vivir en la indigencia, como ha pasado muchos de ellos. Los vemos a veces en las plazas o los encontramos por allí a esta gente pidiendo una moneda, por ejemplo, ¿no? Sí, yo lo entiendo. Pero esa grieta no la creamos nosotros. Los soldados fueron los que estuvieron en Malvinas, cumplieron. Los del crucero Belgrano cumplieron. Los que estuvieron en Grytviken, en las Georgias, cumplieron. El Estado es el responsable de haber dado cierta categoría o ciertos grados de participación en la guerra. Por eso te digo, nosotros no tenemos la culpa. No, por supuesto. Por último, Ricardo, te voy a dedicar algo enseguida, pero antes vamos a hablar también, bueno, aquí en Rangún te cuento que está Carlos Arias, un excombatiente que estuvo en el Belgrano y gracias a Dios también él se pudo salvar de aquel crucero y todo lo que pasó allí. Y también Víctor Ingaramo, un chico que lamentablemente falleció en Buenos Aires después en un accidente de tránsito, ¿no? Tuvo un accidente y lo mataron allí en Buenos Aires años después. Allí también en el sur de Mendoza, donde vos estás, se hablaba de los hermanos Escudero, ¿puede ser? Bueno, te cuento. Walter Escudero estuvo en la toma de Malvinas y su hermano, Juan Miguel Escudero, en el crucero. Muere Juan Miguel. Pierde la familia uno de los varones. Y también Faur, un chico de Gobel, sí, que había tenido familia, no sé si hacía un año antes o algo así, o estaba a punto de nacer algo así. Era submarinista, lo sacan del submarino, lo meten en el crucero y muere en el crucero. Esa nena nunca conoció a su padre. Y una vuelta que yo estuve un día, que yo estuve en Mar del Plata, vi que en la base submarina tienen un museo con la foto del héroe de Dante Pau. Y me pregunté muchas veces, ¿cómo? ¿Y en Boven? ¿Por qué no? Así que un día invitamos a submarinistas, compañeros, le hicimos el homenaje. Fíjate vos, los veteranos de guerra, le hicimos el homenaje a Pau. Pau en Boven, te hablo de lo que donde está viviendo, ¿no? Pau en Boven y Escudero en General Alvear. Sí. Héroes. Por supuesto. Bueno, Ricardo, te vamos a agradecer el tiempo, pero antes que te vayas queremos dedicarte algunas palabras. En realidad, este tema es un poema de Alberto Cortés que se llama Daniel. Yo le voy a cambiar un poquito la letra y voy a poner Ricardo, porque te conozco. No. Soy soldado argentino. Bueno, pero en realidad, para todos los soldados, pero en una parte dice a Daniel, yo voy a cambiarlo por Ricardo, te lo quiero dedicar. Así que te voy a esperar que te quedes en línea allí para contarte esto y a través
de estas palabras para todos aquellos que estuvieron en Malvinas y aquellos que estuvieron bajo bandera y tuvieron también la presión, como bien decías vos recién, tal vez de estar en el continente, pero esperando que en algún momento los llamaron. Así que te quedás en línea, ya te saludo en el final, pero antes te voy a... Sí, decime. Permitime un segundito. Sí. Un gran saludo, un gran respeto a los veteranos, a esos que nombraste de recursos. Y a Melgalá y varios de La Pampa. Todos ellos, mi respeto desde General Alvear. Bueno, yo te voy a dejar que te quedas en línea, no cortes, porque te vas a quedar en línea escuchando esto. Y un poco creo que habla la historia, y muchos se van a identificar con este poema porque habla qué me pasó a mí a los 18, o en este caso qué le pasó a Alberto, que fue quien escribió, Alberto Cortés, escribió este poema, pero un poco habla de todo el resto de los argentinos, ¿no? Con respecto a ustedes. Así que te quedas en línea, te voy a leer esto a vos y a toda la audiencia, y este va a ser también nuestro humilde homenaje para vos y para todos ustedes. Una cosita que voy a decir a toda tu audiencia. Sí, a ver. La primer torre sí. la hice yo. La primer torre de Radio del Norte, exactamente, la subiste hace un montón, 24 años. Aquí. Después mi hijo fue y la cambió. Claro, sí. Excelente antenista, Ricardo. Lo que es el círculo de la vida, ¿no? El círculo de la vida, estamos hablando justamente de Malvinas. Y te quiero dedicar especialmente esto de corazón, y vaya para todos los excombatientes y aquellos que tuvieron también soldados bajo bandera, y dice así, escuchalo. A mí a los 18 me pasaron de largo, estrenando opiniones, intenciones y cantos, como todos los chicos, con el puño cerrado y en las puertas abiertas, el futuro esperando. El tuyo, Ricardo, bruscamente te lo desamarraron y te hiciste a la niebla en el mar del espanto. Encallaron tus sueños, Ricardo, en la turba y el barro. Fue la bandera muerte y la vida un milagro. Lo mío fue distinto, Ricardo. Lo mío no fue nada. Yo no tengo esa sombra que vaga en tu mirada. Mi batalla fue el riesgo de un machete escondido. Mi pozo de zorro, un amor y un olvido. Mi fusil, las pintadas en los muros vacíos, y el morir por la patria en un discurso florido. Tu excusa de ser hombre, algo más que el motivo de la barba y el porte y el salir con amigos, fue volverte habitante, Ricardo, habitante de la lluvia y el frío, asumir el naufragio con los 5 sentidos. Lo mío fue distinto, Ricardo. Lo mío no fue nada. Yo no tengo esa sombra que vaga en tu mirada. Mi asunto fue un asunto de madre preocupada, que no fuera muy tarde el regreso a la casa. De domingo a domingo me peinaba las alas, sin andar cada jueves, reclamando su alma. La tuya, Ricardo, sin embargo, la tuya agotaba hasta el alba las escasas noticias de las islas lejanas. Un indicio cualquiera, Ricardo, un rumor que saltara, por pequeño que fuera, era ya la esperanza. Lo mío fue distinto, Ricardo. Lo mío no fue nada. Yo no tengo esa sombra que vaga en tu mirada. El tiempo irá trayendo la amnesia inocerable. Habrá muchas condenas y pocos responsables. Dirán que fue preciso, dirán inevitable. Y al final, como siempre, será Dios el culpable. La historia necesita, en sus escaparates, ocultar el trasfondo de tanto disparate. No es tuya la derrota, Ricardo. No es tuya la derrota. No cabe en tu equipaje. ¿Acaso las gaviotas otra vez en el aire? Lo mío
Lo mío fue distinto, Ricardo. Lo mío no fue nada. Yo no tengo esa sombra que vaga en tu mirada. Bueno, Ricardo, ahí estaba entonces. Qué hermoso. Bueno, te doy un compromiso. Sé que muchas veces venís al ver. Sí. Te espero en mi casa. Bueno, Ricardo, te regalamos eso para vos y en realidad Gracias, para todos aquellos que estuvieron en Malvinas y son nuestros héroes, ¿eh? Gracias por tu programa y gracias por este tiempo. Saludos para tus hijos, para tu esposa. Un abrazo grande, Ricardo, ¿eh? Gracias. Saludos a Jacqueline también. Gracias, ¿eh? Abrazo.